Seguimos viendo los modificadores del verbo. En este caso nos vamos a centrar en el adjunto. El adjunto o adjunto circunstancial indican las circunstancias en que el verbo cumple la acción. La característica que tienen es que no son exigidos, es decir, no son obligatorios para que la oración sea gramatical. Los adjuntos pueden estar representados por sintagmas preposicionales, adverbiales, nominales, por adverbios o por locuciones adverbiales. Y si bien sintácticamente se reconocen como adjuntos, tienen a su vez una clasificación semántica. Por ejemplo, en esta oración que tenemos acá, cantaba, es el núcleo verbal. Todos los sábados es un adjunto, ¿sí? Adjunto porque no es obligatorio para este tipo de verbo. Entre paréntesis tienen la clasificación semántica, en este caso es de tiempo. En el bar es otro adjunto, en este caso de lugar. En el segundo ejemplo nos dice, sirvió los fideos es el complemento directo del verbo, y con la cuchara es un adjunto porque me indica con qué instrumento se sirvieron los fideos. En el tercer ejemplo tenemos, escribí un artículo sobre el uso de preposiciones. Sobre el uso de preposiciones es un adjunto que semánticamente indica el tema. A diferencia de los adjuntos, los complementos circunstanciales son circunstancias que afectan al verbo también, pero que son exigidos por este, es decir, por el verbo, para que la oración sea gramatical. Fíjense, si uno dice puso el vaso, en realidad me está faltando algo, es necesario decir dónde puse el vaso, ¿sí? Entonces, en el borde de la mesa sería un complemento circunstancial, que en este caso es locativo, me indica el lugar. Con el verbo obrar también me exige un complemento circunstancial para que la oración sea considerada gramatical. Obró muy mal es el complemento circunstancial que en este caso es de modo. También con la oración, con el verbo vivir, ¿sí? Es necesario el uso de un complemento circunstancial, en la mayoría de los casos del lugar, como en este caso, que es en Roma. También tenemos dentro de los modificadores verbales los que se llaman complementos de régimen. Este régimen refiere al régimen preposicional, es decir, existen determinados verbos, ¿sí?, con los cuales usamos determinado grupo preposicional, ¿sí? Esa preposición es seleccionada siempre por el verbo y no la podemos cambiar, ¿sí? Porque si la cambiamos, estamos cambiando de significado. Entre verbo y preposición existe una relación afín. No abuses de su tolerancia, ¿sí? De su tolerancia es un grupo preposicional que funciona como complemento de régimen preposicional. Con el verbo abusar usamos, para dar este significado, siempre esta preposición. También tenemos como ejemplo el verbo contar. Contar con tu aprobación, cuento con tu aprobación. No podemos decir cuento a tu aprobación, cuento por tu aprobación, etc. ¿Sí? También tenemos este otro ejemplo, me atengo a las consecuencias. El modo de corroborar si este grupo preposicional realmente es un complemento de régimen o es un complemento circunstancial, como vimos hace un momento, es hacer la pregunta, formular la pregunta con la preposición como encabezado de esa pregunta. En el primer caso, ¿de qué no debo abusar? En el segundo, ¿con qué cuento? O en el tercero, ¿a qué me atengo? Todos estos que vimos son los distintos modificadores que pueden aparecer en un predicado, ¿sí? Todos los modificadores del verbo. Para concluir, vamos a dar una explicación de lo que son las oraciones impersonales, ¿sí? Algunos de ustedes es probable que las hayan conocido como oraciones unimembres, ¿sí? A partir de la gramática del año 2010-2011 se les llama oraciones impersonales. Son oraciones que tienen verbo conjugado, pero que se construyen sin sujeto. Se emplean siempre con el verbo conjugado en tercera persona del singular. Como llevan verbo conjugado, pueden tener los mismos complementos o modificadores que el núcleo del predicado, es decir,
Si bien no indicamos sujeto y predicado, las oraciones impersonales, al tener verbo, se analizan como construcciones verbales. Vamos a ver los distintos tipos de oraciones impersonales. En primer lugar, con verbos que se refieren a fenómenos atmosféricos. Algunos de esos verbos son nevar, tronar, llover, ¿sí? Que siempre se conjugan en tercera persona del singular. También con los verbos estar, ser y hacer cuando están relacionados con el tiempo atmosférico o bien cronológico. Acá tenemos dos ejemplos, ¿sí? Llovió durante toda la tarde. Fíjense que acá puse oración impersonal, tenemos un núcleo verbal y un adjunto circunstancial. En la segunda oración, que también es impersonal, tenemos el verbo hacer referido al tiempo atmosférico. Hizo mucho frío. El verbo hacer es un verbo transitivo, o sea que necesariamente va a llevar complemento directo, ¿sí? Sí se pueden usar estas oraciones en tercera persona del singular, pero en un sentido metafórico, ¿sí? Si usamos llover para indicar una especie de metáfora como llovieron corazones, ¿sí? O algo por el estilo, ¿sí? Que no haga referencia al fenómeno atmosférico. Cuando nos referimos a este tipo de fenómenos, siempre en tercera persona del singular. Lo mismo pasa con el verbo haber, ¿sí? Cuando el verbo haber tiene significado de existencia, siempre se conjuga en tercera persona del singular, ¿sí? Puede variar el tiempo, ¿sí? Tenemos hay en presente, habrá en futuro, hubo en pretérito perfecto simple y había en pretérito imperfecto. Pero fíjense que siempre está en tercera persona del singular, ¿sí? Decir algo así como hubieron muchas quejas sería un error. Con el verbo haber, ¿sí? Además de que funciona en este sentido cuando está usado solo, ¿sí? No formando una frase verbal, tenemos que tener en cuenta que siempre es un verbo transitivo, así que vamos a tener siempre un complemento directo, que en este caso ustedes lo tienen marcado en amarillo, ¿sí? Lo que tiene también como modificador en este caso es la palabra no, el adverbio no, ¿sí? Que se analiza como índice de negación, ¿sí? En cualquier tipo de oración en la que aparezca el no, el adverbio no, la forma de analizarlo es índice de negación. Y el adverbio sí se analiza como índice de afirmación. También existe otro tipo de oraciones impersonales, pero según los distintos teóricos, los distintos gramáticos, se consideran distintos, ¿sí? Se trata de verbos que se utilizan en tercera persona, pero del plural, ¿sí? Pero para indicar que se desconoce quién realiza la acción o bien para realizar una generalización. Se trata de una impersonalidad semántica, ¿sí? Porque fíjense en los ejemplos que tenemos acá. Tienen un sujeto tácito, ¿sí? Ellos dicen muchas cosas, ellos tocan el timbre o ellos llaman a la puerta. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros usamos este tipo de oraciones cuando en realidad no sabemos o no queremos decir quién es el que lo dijo. Cuando tocan el timbre no sabemos quién es, si es una persona o varias, ¿sí? Es un recurso que utilizamos para generalizar, ¿sí? Y es un tipo de oraciones impersonales bastante particular, ¿sí? Porque están en tercera persona del plural. Por eso es que muchos gramáticos hablan de una impersonalidad semántica, ¿sí? Porque desde el punto de vista del significado no podemos saber quiénes son los que realizan las acciones. A diferencia de los tipos de las otras impersonales que vimos, en donde no es que no sepamos, directamente formamos la oración sin sujeto, ¿sí? Como con el verbo haber, con el verbo llover. No decimos quién llueve, no decimos quién truena, no decimos quién llovizna. Son formaciones, ¿sí? Que en nuestra lengua se entienden sin sujeto, se forman sin sujeto.